Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompañan esta semana. Seguramente están cómodamente en sus casas, aquí en nuestro estado y generalmente en los estados del norte. Ya estamos comenzando a sentir frío, ya el invierno se está aproximando. Aunque este invierno no es un invierno tan frío, hasta la semana pasada tuvimos una buena temperatura que parecía primavera. Salimos a caminar, había mucho calor, pero esta semana se volvió un poco frío. Ahora, ¿cómo les ha ido a ustedes esta semana? ¿Algunos de ustedes están teniendo algún tipo de dificultades en la comunicación con su pareja, con sus hijos? Muy buena pregunta, porque eso de la comunicación es un gran problema. Siempre tenemos problemas de comunicación. A veces quisiéramos decir o quisiéramos regresar a los días del noviazgo, esos días de los hermosos momentos donde todo era bello y la comunicación muy agradable. Cómo gozábamos juntos esos momentos tan hermosos de habla y habla y habla por horas. ¿Te acuerdas tú que cuando nos sentábamos allí a hablar, no había... El tiempo no pasaba. Exactamente, ¿no? Que hablábamos y hablábamos. Yo no sé de qué hablábamos tanto porque yo no hablaba mucho. Ahora no me acuerdo si realmente hablaba o tú eras la que hablabas todo el tiempo. Es que los hombres siempre dicen eso, no hablaban, pero hablan mucho. Lo que pasa es que se les olvida. No, cuando uno está enamorado le sale lo que uno no tiene. Así que pues ahí te sale de todo porque esa comunicación es la más maravillosa. Y sabes que a veces pensamos cuando uno está enamorado que eso va a ser así toda la vida, que la comunicación va a ser perfecta. Todo lo que la novia pide, todo se le concede. No hay ningún problema que no tenga solución y todo se hace con risas, con abrazos, de una manera tan hermosa, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿sabes que a veces decimos que las mujeres nacen hablando? Bueno, algunos hombres también. Pero, ¿tú qué piensas respecto a la capacidad de hablar? Porque tú como maestra, ¿tú le enseñas a un niño a hablar? ¿O el niño... No, ya los niños vienen hablando y algunos hablan mucho, hablan poco, depende del temperamento que tengan, del tipo de personalidad. Pero la capacidad de hablar viene instalada por Dios en el cerebro de cada ser humano. O sea, nosotros venimos ya con nuestra capacidad de hablar, gracias a Dios. Mira, tengo varios nietos y los nietos hablan varios idiomas. Resulta que cuando los niños son expuestos a varios idiomas, ellos aprenden fácilmente los fonemas, ¿verdad? Sin importar el idioma o el dialecto donde estén expuestos, ellos van a hablarlos. Porque eso es lo que escuchan de sus padres o las personas que están cerca de ellos. Así que el niño comienza a hablar desde muy temprano, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo a Angie, sus primeros meses estuvo en Brasil y comenzó a hablar portugués. Así que cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ella se comunicaba en portugués, porque su medio ambiente, la persona que trabajaba en la casa ayudando a cuidarla a ella, le hablaban muchas palabras sueltas, muchas frases, y la niña comenzó en sus frasecitas cortas, ya ella entendía el portugués. Así que lindo, porque eso es tan normal y tan natural. Y entonces si un niño es expuesto a 2 o 3 idiomas todos los días, el niño termina aprendiendo y hablando esas cosas cortas, pero que son la base y la formación de los idiomas. O sea que hablar es algo natural. No hay que enseñarle a los niños a hablar, el niño ya está preparado. Pero, ¿qué decimos con lo de leer, escribir, aprender gramática o aprender a entender lo que se dice? Eso es otra cosa, porque eso es precisamente lo que hacemos los maestros cuando llegan a la escuela, ¿no? Realmente llegan sin saber leer. Pero la maravilla del cerebro del niño es que el primer año que tú como maestro te pones a enseñarle a leer, a escribir, al final del primer año que está en la escuela, el niño está leyendo. Es una maravilla porque realmente uno cree que le enseña. Es cierto que lo encamina, pero en resumen es el niño el que hace el trabajo, porque ya viene instalado la mecánica de la comunicación y el niño ya sabe hablar. Entonces la primera parte, y sabe escuchar. Entonces la primera parte ya la tiene. Lo único que aprende es aplicarlo
en las reglas, en los fonemas, en lo que comienza. Y nosotros le hablamos, por ejemplo, le decimos, aquí dice mamá, pero él sabe decir mamá. Entonces él ya sabe, lo único que aprende son las sílabas y cuándo decirlas. Y después las aprende a escribir. Entonces a veces decimos, uy, hemos hecho la maravilla de que un niño lea. No, el niño ya tiene la capacidad instalada en su cerebro y nosotros lo único que hacemos es enseñarle para que pueda ponerlo en práctica y luego para aprender a comprender y analizar lo que lee, que son tareas que van a requerir tiempo y algunos niños tienen un tiempo más corto, uno más largo, dependiendo de la capacidad del niño o de la ayuda que recibe o del interés que pone. Hay muchos factores, pero finalmente aprenden a leer y a escribir. Eso quiere decir que tienen un periodo de maduración, ¿verdad? Porque al comienzo, pues sus capacidades miden las cosas mucho más concretas y después ya comienzan a entrar a la interpretación de las cosas abstractas. Eso quiere decir, pues, que si los niños tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a interpretar lo que leen, pues también tienen que aprender a comunicarse de manera efectiva. Bueno, porque eso, el comunicarse requiere aprendizaje. Está ligado al desarrollo de la inteligencia emocional. Si no preparamos a los niños para que sean empáticos, va a ser muy difícil que ellos puedan aprender a comunicarse de manera efectiva. Claro, y la comunicación es, no nos damos cuenta, pero es natural y está ligado al desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, conforme vamos, un niño, por ejemplo, siente que algo le pasa y tiene que decirlo, tiene que comunicarlo. Entonces ahí aprende, tiene la capacidad de interpretar las emociones de las personas con las que se relaciona por el desarrollo de la empatía, la tolerancia y el amor a los demás. O sea, interpreta lo que ve. Así que el comunicarse de manera efectiva, ¿no? De manera proactiva, requiere realmente entrenamiento. Yo creo que eso es algo importante. No vamos a comunicarnos bien si no aprendemos, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando vamos a comunicarnos en el trabajo, vamos a comunicarnos con los compañeros o los jefes de trabajo, la comunicación es mucho más fácil porque hay mecanismos de comunicación. Hay emails que tienes que contestar, hay notas que tienes que contestar, reportes que tienes que hacer. Hay muchas cosas ya estructuradas en el centro de trabajo y por eso la comunicación se hace mucho más sencilla. Pero, ¿qué hay de la comunicación en la casa donde no tienes que contestar emails, donde no tienes que mandar notas obligatorias, donde no tienes que hacer reportes? Imagínate tú. Podríamos asumir que por el hecho de que nos amamos como pareja y amamos a nuestros hijos, entonces va a ser muy fácil comunicarnos. Lamentablemente no es así. Sí, no es porque no hay medios que se han creado para comunicarse. La comunicación proactiva es la habilidad de actuar rápido frente a los malos entendidos, a fin de evitar futuras complicaciones en nuestras comunicaciones. ¿Y qué podemos decir del desarrollo de la inteligencia emocional? ¿Tiene que ver o no tiene que ver con lo que estamos haciendo? Sí, el desarrollo de la inteligencia emocional tiene que ver con una actitud positiva, la cual es fundamental para el desarrollo de una comunicación constructiva. Y tal vez podríamos decir por qué se hace más fácil comunicarse, por qué se hace más difícil comunicarse con las personas que uno ama. A ver, ¿tú qué piensas? Muy buena pregunta, porque ¿Por yo qué? siempre me la he hecho. Y veo que la gente también se la hace la pregunta. Sí, porque uno a veces se comunica con la gente de la calle, ¿no? Muy bien. Y muy bien, pide por favor, se ríe, se comunica, no hay problemas. A veces los compañeros de trabajo son entretenidos y uno se puede comunicar bien. Pero ¿por qué es más difícil comunicarse con las personas que uno ama? Muy bien, aquí lo vamos a ver. Porque se tienen que transmitir emociones, sentimientos, opiniones, análisis, intereses, preferencias, gustos. Tenemos que ponernos de acuerdo en los gustos. Asimismo, se tienen que encontrar puntos en común, ceder algunas cosas, aceptar otras que no nos gustan, concordar y buscar el bien común. Eso es complicado, ¿eh? Es complicado y difícil. Complicadísimo. Ahí se dan cuenta que no es fácil, entonces. Porque tenemos que ver, tenemos que hacer opiniones, análisis, emociones. Esto es algo completamente complicado. De manera que vamos a ver un poco cómo poder mejorar la comunicación que nosotros tenemos. Hay algunas cosas básicas, yo creo que vamos a tratarlas así con un poquito de profundidad, no mucho porque el tiempo no nos permite,
pero vamos a ir en unos cuantos pasos que nos pueden ayudar muchísimo. Hay que pensar antes de hablar, y eso no es tan fácil. Sí, cuando uno está enojado, preocupado, cansado o frustrado por algo, se reduce la tolerancia para enfrentar las dificultades, porque el estrés reduce la actividad de nuestra corteza prefrontal, la parte inteligente, pensante y cognitiva de nuestro cerebro, de modo que predomina la parte emocional, la impulsiva, la irreflexiva, la agresiva, y la despierta el miedo. Ahora, ¿te das cuenta que cuando uno se pone a hablar con la pareja o con los hijos, lo hace en momentos de emergencia, ¿no? Nunca tú te vas a sentar a hablar de un tema cuando no ha pasado nada. Ese es el gran problema. Entonces, si tú vas a hablar en esas condiciones, de pronto estás estresado o estás estresada, estás enojado o estás enojada, entonces naturalmente va a ser muy difícil que se pueda comunicar, porque existen algunas cosas que van a hacer mucho más difícil la comunicación entre nosotros. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de la infancia? Bueno, cuando la infancia fue mala, rodeada de agresividad, de abandono y de abuso, las reacciones inmediatas a las provocaciones o supuestas provocaciones podrían ser violentas. Y sabes que yo creo que en ese momento tenemos que postergar la conversación o el diálogo. Cuando uno está enojado, cuando uno no está con su cerebro bien puesto, pues lo mejor es postergar el diálogo, ¿verdad? Claro, porque la persona tendrá muy poca capacidad para razonar y pensar antes de hablar. Entonces mejor es postergar. Claro, si esta situación además tiene que ser hablado con tu pareja para establecer estrategias que los ayuden a manejar las situaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos algo antes de casarnos. Decidimos seguir un consejo bíblico, ¿verdad? Y yo quiero leer un versículo aquí en la Escritura. A ver, puedes ayudarme. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Así que acá dice que si comenzamos a enojarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a enojarnos los dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar una respuesta blanda. Pero yo te pregunto, ¿es posible dar una respuesta blanda cuando estás enojado? Pues es muy difícil cuando estás enojado. Y nosotros tomamos una decisión, dado que era muy difícil para nosotros hacer eso. Dijimos, mire, mejor cuando uno se enoja, el otro debe salir de la escena del enojo, o sea, debe salir del lugar para que entonces evitar caer en la provocación. Y esto nos permitió tener una estrategia que nos sirvió para no caer en las peleas, ¿verdad? ¿Cuánto dura un enojo, diríamos? Cuando un estímulo negativo nos provoca enojo e ira, necesitamos al menos unos 25 a 30 minutos para calmarnos. Interesante, ¿no? Sí, pues ese pico del enojo y el descenso del enojo, porque pues ahí intervienen algunas sustancias químicas que hacen que tengamos reacciones frente a lo que suponemos que es una emergencia, dura ese periodo de tiempo. Pero ¿qué ayuda? Ayuda el ejercicio físico vigoroso, ayuda a reducir los niveles de cortisol y adrenalina y permite que nuestra capacidad de razonar, ¿no? Y decidir con sabiduría vaya regresando poco a poco. Y cuando este periodo de estos minutos pasan, entonces vamos a calmarnos y vamos a regresar a tener la capacidad de poder dialogar de manera mucho más tranquila y constructiva. Hay algunas cosas que yo creo que necesitamos preguntarnos para evaluar si nuestra comunicación es buena o no. Es como una especie de un test, ¿verdad? Que podemos tomarnos. Y entonces vamos a hacer algunas preguntas que te tienes que hacer tú en este momento. Muy bien, tenemos aquí las preguntas claves que nos pueden ayudar. La número 1. La forma como me estoy comunicando con mi familia es la manera más adecuada para comunicar lo que quiero decir. ¿Y cómo sabes si eso no es? Pues por el resultado, ¿verdad? Si cada vez que tú hablas se enojan, o cada vez que tú hablas no te ponen atención, o cada vez que tú hablas te rechazan, pues naturalmente vas a decir, pues mi comunicación es mala. Ahora,
Por eso hay que preguntar cómo interpreta mi pareja lo que yo digo, en forma positiva o negativa. Si tú te das cuenta que cada vez que tú hablas, tu esposa lo interpreta mal, entonces no es que tu esposa está mal. Posiblemente tú estás mal y no estás preguntando de la manera como deberíamos hacerlo. Las palabras que uso para comunicar mis mensajes, ¿están trayendo paz, esperanza o están ofendiendo? Es una buena pregunta. Sí, y eso es una autoevaluación, ¿verdad? Si yo me doy cuenta, oye, yo no sé por qué mi esposa se está enojando tanto cada vez que yo le pregunto algo. ¿Y no será que yo tengo algo o estoy haciendo algo para enojarla? Cuando hablo con mi pareja o con mis hijos, ¿dejo que mis emociones nublen mi mente? Esa es una pregunta muy buena, ¿sabes? Porque si yo, cada vez que yo hablo con mis hijos, no hagan tal cosa, ¿por qué hicieron esto? ¿Y quién hizo esto? Pues naturalmente mis emociones están envueltas en eso, ¿verdad? Otra pregunta es, cuando estoy tratando un tema difícil con mis hijos o mi pareja, ¿me concentro en la persona con la que estoy hablando o en el problema que nos divide? Yo creo que eso es algo que no pensamos. Porque generalmente nos concentramos en el culpable. Generalmente nos concentramos en lo que se rompió. Generalmente nos concentramos en el dinero que se perdió. Pero no estamos pensando en el problema, sino en la persona. Y yo creo que ahí está el grave error en la comunicación, ¿verdad? No estamos resolviendo el problema, estamos buscando culpables. Cuando trato puntos controversiales, ¿mis palabras aumentan la temperatura de la discusión? ¿Destruyen la moral de mi pareja? ¿O ayudarán a resolver el problema que tenemos presente? ¿Qué te parece, no? Yo creo que pues, eso nos ayudaría mucho. Ahora, ¿puedo cambiar mi manera de enfrentar los asuntos difíciles? Mire que todas estas preguntas son para uno, no es para su pareja. ¿Puedo cambiar realmente cómo yo estoy enfrentando los asuntos difíciles positivamente o negativamente? Cuando trato temas difíciles, ¿uso expresiones positivas o negativas? O sea, cuando por ejemplo hay un problema de finanzas, ya estamos quebrados, ya no tenemos dinero, ya no vamos a poder pagar la casa, vamos a perder la casa, ya no vamos a comer. No, a veces se produce eso y eso en realidad no favorece. Cuando me siento atacado o atacada, soy reactivo, es decir, reacciono, uso adjetivos fuertes, ofensivos, o mantengo la calma y trato de evitar la confrontación. ¿Dónde estoy? ¿Pierdo el control con facilidad o tengo suficiente paciencia para controlar mis emociones? Yo creo que este test es demasiado fuerte. Cuando la persona con la que estoy hablando ha cometido un error, sea mi hijo, sea mi esposo, mi esposa, ¿soy intolerante o uso expresiones negativas o soy tolerante y tengo paciencia? Cuando hablo con otra persona, ¿procuro intencionalmente expresar esperanza? No cierre las puertas, no pinte el panorama como desastroso y sin solución. El hablar negativamente es un mal hábito que debe ser modificado. O sea que el negativismo es un mal hábito. Imagínate, es un mal hábito, ¿no? Que podemos corregirlo. Ahora, hay algunas cosas que creo que el apóstol Pablo nos presenta, que creo que este versículo para mí me da muchísima luz para la comunicación. Y está en Colosenses 4:6. ¿Podrías leerlo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pregúntate, ¿lo que voy a decir tiene el mismo significado para mi pareja? El hombre y la mujer tienen diferentes modos de procesar la información. Yo creo que aquí está el gran problema, porque si nosotros no entendemos esto con claridad, vamos a empeorar nuestra comunicación. El hombre, para entender con claridad un mensaje, necesita el contexto completo. Necesita los detalles y que esos detalles coordinen lógicamente. Que vayan de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D. En cambio, la mujer, ¿qué pasa? En cambio, la mujer analiza cada palabra que escucha desde su contexto interpretativo. Siempre tiene un contexto que le ayuda a sacar conclusiones. Yo creo que ahí está una gran diferencia, ¿no? Porque las mujeres interpretan las cosas.
los hombres reaccionamos frente a las palabras. O sea, aquí hay una diferencia bien grande. Si el contexto está prejuiciado o equivocado, su comprensión y sus conclusiones serán equivocadas, o sea, la falta de información. Los hombres generalmente no hablan mucho, o sea, no dan mucha información. ¿Cómo esperamos que las esposas que tienen una comprensión más amplia de las cosas y que necesitan contexto para entenderlas, puedan entender lo que queremos decir? A veces los hombres somos monosílabos. Decimos sí, no, quién sabe, tal vez, a lo mejor. Entonces, en ese contexto, lo único que hace la esposa es tratar de interpretar los gestos, el tono de la voz. Y yo creo que esa poca información que se brinda es lo que dificulta la comunicación. Recuerde, el significado de las palabras cambia de un lugar a otro, de generación en generación y de persona a persona. O sea, el idioma está en constante movimiento y una palabra puede tener un significado en una generación, pero en la siguiente generación puede cambiar de significado. Lo mismo las palabras, ¿no? Yo trabajo con adolescentes pues en secundaria y realmente hay una interpretación de las palabras totalmente diferente a lo que nosotros adultos interpretamos las palabras. Así que hay que ponerse en la onda, como dicen los muchachos, ponerse en la onda para entender qué es lo que están diciendo. Entonces eso pues trae problemas de entendimiento, de entendernos uno al otro. Imagínense con los hijos, por ejemplo, ¿no? Que los hijos ya viven otra realidad y nosotros tenemos que entenderlos y entender las palabras que están usando. Sabes que hay una palabra en español que se llama prosodia, y la prosodia tiene que ver con las entonaciones, con los gestos que acompañan a las palabras que decimos. Y la mujer tiene prosodia cuando habla, el hombre muy poco. De manera que así como la mujer expresa a través de la prosodia, de las entonaciones, de los gestos que acompañan, los hombres necesitamos aprender a entender e interpretar esa prosodia. Eso es lo que nos hace muy difícil el poder entender lo que las mujeres dicen, porque no ponemos atención, a veces ni siquiera miramos los gestos que hacen, porque pensamos que solo las palabras son importantes. Pues la mujer no solo escucha las palabras, sino que las interpreta. Y no solo interpreta las palabras, interpreta los gestos, las expresiones, las pausas, los silencios que la acompañan. Y allí hay un grave problema con los hombres, porque los hombres no se están mirando las expresiones de su esposa, no están mirando las señales no verbales y están haciendo ademanes cuando hablan que no acompañan a una buena interpretación de lo que quieren transmitir. Así que ese realmente es un buen punto de comunicación que deberían aprender los hombres. Se los recomiendo, hermanos. Miren bien estas recomendaciones para que mejore su comunicación en casa con su pareja. Sí, yo creo que necesitamos mirar más a las esposas, ¿no? Y a veces tal vez, quién sabe, no miramos porque nos sentimos un poco así como que, ay, ¿de qué seré culpable, no? Y entonces uno como que no quiere sentirse culpable, entonces evita mirar, solo escuchar. Ustedes se han dado cuenta que eso le pasa a los hombres, que cuando la mujer está hablando no la mira, que solamente la escucha. Y entonces eso es un problema que tiene la comunicación, porque si miramos más a la esposa, entonces tal vez sentiríamos más sus emociones y podríamos nosotros interpretar mejor las cosas. Muy bien, hay que usar el sentido del humor para bajar la tensión. El humor puede levantar el ánimo. Ríete de ti mismo, no de los demás, por supuesto. O relata un incidente humorístico apropiado que ilustre lo que quieres expresar, especialmente para los varones, ¿eh? Porque a ellos les falta el humor. Ahora, los seres humanos tenemos un área de nuestro cerebro donde trabajan las neuronas espejo, que son las que replican en nuestra mente lo que la otra persona está haciendo. Es decir, somos el espejo de los demás. Esto nos impulsa a reaccionar en la dirección de lo que los otros están haciendo. Por ejemplo, si tú tienes un semblante de enojo, tu pareja, tus hijos también se llenarán de enojo, aunque no hayan estado enojados. Así que eso es peligroso. Si tienes una actitud de gozo y te muestras muy positivo, las personas que están cerca de ti serán contagiados de ese optimismo y positividad. Así que es bien importante reír. Claro, el reír, el sonreír, relaja la tensión, libera dopamina, el neurotransmisor de la felicidad,
Y la oxitocina, el neurotransmisor del amor y el apego. El negativismo, el enojo, la ira generan cortisol y adrenalina que anulan nuestro autocontrol y la capacidad de razonar. Además, algo bien importante, cuando uno está enojado debilita su sistema inmunológico. Hoy día es muy importante tener nuestro sistema inmunológico muy bueno porque estamos expuestos al COVID-19. Muy bien, gracias por la información. Los mejores momentos para comunicarnos son cuando estamos felices. Wow. Cuando estamos celebrando un triunfo, cuando hemos ganado algo muy importante. Cuando recordamos con nostalgia los momentos más hermosos que hemos vivido juntos. Cuando estamos planeando un viaje de nuestros sueños, el viaje de nuestros sueños, ¿no? O sea que hay que estar felices para comenzar un buen diálogo. Ahora, el mejor momento del día para poder pensar con claridad, se ha estudiado, saben ustedes, y para estar con buen humor, son entre las 10 y las 12 del mediodía. Cuando usted quiera tratar un problema difícil, esos son los mejores horarios, porque usted tendrá la mente fresca, no estará todavía agotado, ¿no? Y usted podrá entender muchísimo mejor las problemáticas. Estos estudios se han hecho, por ejemplo, cuando usted va a hacer una entrevista de trabajo. No vaya a una entrevista de trabajo a las 5 de la tarde. No vaya antes de las 10 de la mañana. No está suficientemente claro en esos momentos. Así que los mejores horarios, cuando usted le pidan una entrevista de trabajo, escoja entre las 10 y las 12 del mediodía. Le irá muchísimo mejor. Interesante, me gusta eso. Es que de ahí en adelante, cada vez que quiera hablar para que me aumenten el salario, entonces voy a ir de 10 a 12. Cuando podemos sentarnos sin mayores preocupaciones, disfrutando de nuestro postre favorito. Ese es un buen momento para tener un poco de para humor resolver, y ¿no?, los problemas. ¿no? Sí. El peor momento para comunicarnos y para tratar asuntos difíciles, ¿saben cuál es? Las horas de la noche, cuando estamos agotados por los problemas del día. Y yo creo que la mayor parte de las parejas tratan de resolver sus problemas, ¿cuándo? Cuando llega la noche. Y eso está muy difícil de poder lograr. Por eso es muy importante escoger el mejor momento al hacer el uso del humor. Antes de comenzar a tratar un tema difícil, debemos reírnos mucho. Así nuestro sistema se llenará de dopamina y será más fácil resolver las cosas difíciles. La actitud es fundamental para tener un buen diálogo constructivo y productivo. Tú sabes que eso es muy interesante porque cuando tú vas, por ejemplo, estos que invitan para conseguir lugares de vacaciones, te das cuenta, ¿no? Cuando tú vas a visitar esos lugares, son lugares hermosos, salas de hotel, bien confortables, y te dicen, ¿quiere usted tomar alguna bebida? Y te sirven y te atienden, es decir, te ponen el mejor ambiente, te ponen una música de fondo, te hacen sentir tan bien, tu dopamina comienza a salir, te sientes bien, wow, bien tratado. Entonces todo lo que te digan va a entrar fácil y vas a poder decir, sí, lo voy a comprar. Así que eso mismo tenemos que aplicarlo cuando nosotros vamos a entrar en una comunicación, en un diálogo. Especialmente en los problemas de pareja. Exacto. Escuche con atención, ese es otro consejo. Cuando vas a tener un diálogo y estás lleno de prejuicios, tu centro de atención estará disperso y concentrado en tu argumentación. Esto hace que al escuchar a la otra persona, el mensaje que recibes está distorsionado y te convierte en reactivo. Te coloca a la defensiva y argumentas sin escuchar las razones de la otra persona. Eso quiere decir entonces que si hay perjuicios será muy difícil poder comunicarnos, ¿no? O sea, yo estoy pensando, no, ya me hizo esto. Mientras eso esté, pues va a ser imposible que podamos tener una buena comunicación. William James fue uno de los escritores más importantes de la psicología moderna y también fue un filósofo. William James fue uno de los que puso a la psicología como una de las ciencias, porque hasta ese momento no se la había considerado así. Dice, solo aquellas cosas que noto, las que moldean mi mente, sin interés selectivo, mi experiencia es un caos total. O sea, cuando no tengo interés, pues es un caos, no voy a entender nada. Solo el interés acentúa, enfatiza, le da luz, me permite ver la sombra, el fondo y la figura, me permite ver el problema desde una perspectiva inteligente y así puedo entender mejor
lo que estoy recibiendo. Imagínate lo que dice William James. Quiere decir que necesitamos atención, de lo contrario, todo irá mal, ¿no? La neurociencia ha demostrado que lo que no llama tu interés, lo que no despierta tu curiosidad, no será considerado. Es decir, no le vas a poner atención, no va a servir para nada. Tú puedes estar hablando y hablando y hablando, es como hablar a una pared y no va a traer ningún resultado. Esto quiere decir que si inicias una conversación en la cual no tienes interés, esta no va a producir ningún cambio. Ni podrás entenderla, ni podrás procesarla, ni tampoco la podrás recordar. Por ejemplo, decimos, ¿quién movió esto? Esta gotera tiene un mes y siempre promesas y promesas. ¿No hay un hombre en esta casa? O todo está desordenado y sucio. ¿Qué clase de personas son ustedes? Pero nadie te escucha. No te va a escuchar porque no tiene interés en escuchar eso, ¿no? Claro. Eso significa que si quieres tener una buena comunicación, tienes que crear las condiciones para que los puntos a tratar sean del interés de tu interlocutor, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu esposa. Tienes que procurar que le interese, que sea interesante. Esto quiere decir que hay que preparar intencionalmente las condiciones ambientales, emocionales, espirituales, familiares, para que se llegue a un buen entendimiento. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Qué dice Salomón al respecto? Bueno, Salomón en Proverbios 15, 1 y 2 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. ¡Qué tremendo! La respuesta amable destruye los prejuicios, baja la agresividad, crea un ambiente de confianza, disminuye la dispersión y mejora la concentración. Quiere decir que si yo respondo amablemente, voy a tener muchas ventajas para que mi comunicación pueda ser mejor, ¿no? A diferencia de las palabras agresivas, las cuales colocan a la defensiva, cierran la capacidad de razonar, fortalecen los músculos, multiplican la ira y aumentan las acciones destructivas. Wow, eso es lo que produce la agresividad. La clave para tener una buena comunicación y llegar a buenos acuerdos que beneficien a toda la familia está en hacer todo lo que se necesite para mejorar la atención, para mejorar el interés en lo que se tiene que tratar. Cuando vamos a tratar un punto con nuestros hijos, tiene que seguir el mismo patrón, ¿verdad? Muy bien. El único camino efectivo para tener una comunicación es tomar la postura de los sabios, compartir conocimiento que interese, que despierte la profundidad del pensamiento, que visualice claramente de lo que se está presentando, que muestre los beneficios para todos y la seguridad que se logrará con la conversación que se tendrá. Eso quiere decir que hay que ponerlo interesante, ¿no? Que hay que ponerlo con un pensamiento profundo. Involucrar las emociones positivas, constructivas, antes de iniciar un diálogo con la pareja o con los hijos, permite que el sistema se llene de oxitocina, le permite que genere un espíritu de solidaridad, de altruismo, es decir, desear el bien de nuestra familia, a la cual amamos. Esto es actuar con sabiduría, que es lo que el versículo dice. Las madres y esposas han sido dotadas por Dios para tener unidad y pacificar la familia por el desarrollo emocional que tiene su cerebro. Dios puso esta capacidad en el cerebro de la mujer para que la use y así ayude a preservar la salud y bienestar de su familia. Si una madre y esposa se deja capturar por el orgullo, por el egoísmo, el amor propio y la venganza, perderá este poder. ¿Sabes que ese es un poder que la mujer tiene? El asunto de las emociones. Puede decirle a un hijo un sermón durísimo y el hijo no le va a escuchar. Pero si utiliza las emociones, el hijo va a sensibilizarse. En general, el hombre fue creado con una mente más lógica, más racional y con una amígdala cerebral mucho más grande que hace que sea más propenso a ser reactivo frente al peligro. Esta es una gran ventaja si se unen las dos capacidades. Si evalúa la importancia de que su mala decisión puede traer consecuencias peligrosas sobre su familia, entonces evitará con rapidez no cometer ese error. Eso le ayudará. Pero si en cambio se enoja y no piensa en que puede perjudicar a su familia, entonces la va a perjudicar. Aquí la clave está en seguir el camino de los sabios, hacer uso positivo de las capacidades con las cuales Dios nos ha dotado.
no permitiendo que la necedad capture nuestras emociones. Hay que desechar las emociones negativas como el orgullo, el enojo, el egoísmo, el amor propio, para dar paso al amor desinteresado, la humildad, la bondad y la alegría. Bueno, hay algo más que tenemos que ver y es la confianza. Y creo que esta es una de las últimas cosas que vamos a tratar. El diálogo debe estar fundamentado en la verdad, en la honestidad y la transparencia. ¿Es posible sostener una conversación alturada con una persona en la cual no confiamos? No, por supuesto que no. El decir mentiras es frustrante, pero decir la verdad a medias o tratar de camuflarlas es destructiva. La honestidad es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. Es decir, yo puedo decir lo que tengo que decir con honestidad, ¿no? Hay que aprender a reconocer nuestros errores, pedir perdón y mostrar con nuestros hechos que hemos cambiado. El tratar de justificar nuestras equivocaciones aumenta la desconfianza, genera inseguridad y destruye la comunicación. Transparencia no significa contar siempre lo que pienso. En determinadas situaciones no podemos contar todo lo que ya está. Esto podría ser origen de conflictos. Claro, participar, todo lo que estoy pensando podría traer muchos problemas, pero la transparencia tiene que ver con lo que quiero hacer, o sea, con lo que voy a hacer en el futuro. Tengo que comunicar lo que tengo que hacer en el futuro. Si la persona no se siente ubicada en la conversación porque tiene falta de información, si lo que percibe es incongruente a los mensajes que tú estás dando, va a necesitar una atención extra para entender lo que está pasando. Necesita sentirse parte de la comunicación y no lo hará hasta que confíe en la otra persona, hasta que exactamente sepa qué es lo que la persona piensa hacer en el futuro. Si eso no lo sabe, entonces pues no hay transparencia. Algunas esposas o esposos esconden la información con la idea de evitar más conflictos. Por ejemplo, si no hay dinero y se acordó que por determinado tiempo no se comprará ciertas cosas, y si su hijo lo pide, lo compra a escondidas y pide a sus hijos silencio. A la larga esto saldrá a la luz y quebrará la confianza y la comunicación. Sí, yo creo que el ser honestos y transparentes es fundamental. El apóstol Pablo dice con claridad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4:25. Como familia, somos miembros de un mismo cuerpo y debemos seguir el consejo bíblico de hablar siempre la verdad. El pecado más destructivo es la mentira. Y esta es la naturaleza de Satanás. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Allí está muy claro lo que Jesús dijo. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El fundamento de una comunicación saludable está basada en una relación que busque el bien común, ¿verdad? La confianza mutua, la práctica de una vida cristiana que tiene como centro a Jesucristo. La comunicación que está basada en los valores cristianos, en el amor incondicional y en la paz de Dios nos llevará al reino de los cielos como familia. Bien, ha llegado la hora de despedirnos. Si este programa fue de ayuda para usted, lo animamos a compartir con sus amigos en las redes sociales para multiplicar el beneficio. Si desea volver al programa y tomar notas con calma o verlo con sus hijos, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Justo Morales. Inscríbase, toque la campanita. También puede encontrarnos en nuestra página de Facebook Justo y Rosa Ministry. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Y el próximo sábado vamos a hablar de un tema de actualidad. Cómo manejar la fatiga de la pandemia. Existen muchos problemas con nuestros niños, con nuestros hijos, en la escuela. Y ese va a ser nuestro tema en la próxima semana. Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde compartiremos juntos en su programa Secretos en Familia. Muy buenas tardes.